La última etapa para la determinación del diámetro de la cañería es el dimensionado. En este procedimiento lo que se tiene en cuenta es la pérdida de carga que producen los accesorios, y para ello se produce un incremento de la longitud de cálculo. ¿Y esto cómo se realiza? Se realiza a partir de considerar lo que se llama la longitud equivalente de un accesorio, que es una longitud virtual de una cañería recta que va a generar la misma pérdida de presión que el accesorio. Entonces esas cañerías rectas, la longitud de esas cañerías rectas, vamos a sumarlas para después incrementar lo que es la longitud de cálculo. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Bueno, hay un factor de equivalencia para cada tipo de accesorio. Por ejemplo, para un codo A90 tiene un factor de equivalencia de 30 diámetros. Significa que un codo A90 va a tener una longitud equivalente a una cañería recta de 30 veces el diámetro de ese codo. Entonces, por ejemplo, un codo A90 que tiene un diámetro de 19 milímetros equivale a una cañería recta de 30 veces el diámetro. Entonces multiplico 30 por el diámetro de esa cañería, me da 57 centímetros, es decir, ese codo A90 va a producir una pérdida de carga equivalente a una cañería recta de 57 centímetros. Esa longitud es la que yo voy a tener que sumar a la longitud de cálculo de cada uno de los accesorios. Algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a la tabla del factor de equivalencia. Van a ver ustedes que el T flujo a través el T está puesto dos veces, uno como flujo a través cuando el gas pasa por la aleta más larga del T, y está el T flujo a 90 cuando el gas hace un giro a 90 grados para ir a alimentar el tramo que estamos considerando. Otra consideración son de las reducciones, como cambian en la sección de una mayor a una menor, se le considera el diámetro menor. Entonces, para poder hacer este procedimiento, lo que hay que hacer es completar el croquis con los diámetros de la cañería producto del predimensionado que hemos hecho previamente y con los accesorios que van a lo largo de la cañería. Cuando hay reducción de sección, es decir, cuando pasamos de una cañería, por ejemplo, de 25 a 19, se deben poner una reducción. O sea, esos accesorios son los que se agregarían a los que ya habíamos determinado anteriormente. Otra consideración a tener en cuenta, que cuando se hace lo que se va a hacer es un conteo de accesorios para cada uno de los tramos, y se les va a sacar su longitud equivalente, la cual va a ser sumada a la longitud de cálculo de ese tramo. Para hacer el conteo de accesorios y su longitud equivalente, hay que tener en cuenta todos los accesorios, desde el artefacto alimentado por el tramo que estamos calculando hasta el medidor, con el mismo criterio con que se adopta la longitud de cálculo. Entonces, vamos nuevamente empezando por el artefacto más alejado. El primer tramo que vamos a calcular su longitud equivalente es el tramo cocina nudo A. Para ello vamos a utilizar una tabla en donde se va a consignar en la primera columna el tipo de accesorio, en la segunda los números de accesorio del mismo tipo, el diámetro de los accesorios, porque podemos tener codos pero de distintos diámetros según sea el diámetro de la cañería donde estén puestos, luego el factor de equivalencia que va a salir de la tabla y finalmente la longitud equivalente que va a surgir de multiplicar el número de accesorios del mismo tipo por el diámetro del accesorio por el factor de equivalencia, porque recuerden que el factor de equivalencia está en función del diámetro. Entonces, para lo primero que vamos a hacer, el primer accesorio que vamos a considerar van a ser los codos A90, pero tenemos codos A90 de distintos diámetros porque tenemos distintos diámetros de cañería. Por ejemplo, en este primer tramo, que es el tramo cocina-calefón, tenemos 1, 2, 3 codos de 13 milímetros.
¿sí? Entonces eso vamos a consignar el diámetro en la tabla y el número de accesorios de ese diámetro. Luego vamos a poner el factor de equivalencia, que para un codo a 90 es 30 veces el diámetro. Multiplicamos esos tres valores y obtenemos la longitud equivalente correspondiente a los codos a 90 de 13 milímetros. Pero también tenemos codo a 90 a lo largo del recorrido de la cañería hasta el medidor. Tenemos codos a 90 de 19 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5 codos. Entonces hay que consignar los codos de 19 milímetros y de la misma manera, multiplicando esos tres valores, sacamos la longitud equivalente de los codos. También vamos a tener codos de 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 codos de 25, porque hay cañerías de 25. Hacemos el mismo procedimiento. Luego va a estar los T. Los T hay que ver si se los considera a través o a 90, dependiendo cómo sea el flujo de gas a través de ellos, según el tramo que estamos calculando. En este caso, viendo un detalle más de cerca, vemos que nosotros estamos calculando el tramo cocina-calefón, entonces el gas que va a llegar a la cocina va a circular por la aleta más larga del T. Por lo tanto, va a ser, vamos a tener que considerarlo como un T a través. En este caso, el T va a tener 19 milímetros porque la reducción se coloca posterior al T. Entonces, este T va a venir con el diámetro de la cañería precedente. Hay un T de 19 a través. Le ponemos la longitud, el factor de equivalencia. Luego tenemos otro T, ¿sí?, que va a ser el del nudo B, que ese T va a tener un diámetro de 25, porque las reducciones están posterior. Entonces esta cañería es de 25, el T es de 25 y luego están las reducciones. Multiplicamos esos tres valores y obtenemos la longitud equivalente de ese accesorio. Luego están las reducciones. Las reducciones, vamos a tener reducciones de 13. Acá en este sector va a estar la reducción de 19 a 13, o sea que tomamos el diámetro menor, que es 13. Factor de equivalencia es 10 veces el diámetro. Luego vamos a tener reducciones que produce una reducción de 25, que es esta cañería que viene desde el medidor, a 19, que es la cañería que sigue. Y acá a 13, que es la cañería que se deriva al calefactor. Entonces vamos a tener una reducción de 19 ahí. Establecemos su longitud equivalente y lo último que nos estaría faltando es la llave de paso de la cocina, que es de 13, de la misma sección de la cañería, y con un factor de equivalencia de 100 veces el diámetro. Una vez que tenemos los factores, las longitudes equivalentes de todos los accesorios, las sumamos y obtenemos la longitud equivalente del tramo. Esa se la suma a la longitud de cálculo y tenemos la longitud final, que es la que vamos a usar para hacer el dimensionado final. Este tramo tenía 21 metros, más los 12 que hemos establecido de longitud equivalente, nos da para este tramo una longitud final de 33 metros. El mismo procedimiento aplicamos para el tramo calefón-nudo, solo que el conteo de accesorios va a ser desde el calefón hasta el medidor. Entonces vamos consignando los codos de 19, los codos de 25, el T en este caso va a ser a 90 porque el gas para llegar al calefón va a ser un giro a 90 grados cuando llegue al T. El T del nudo B va a ser a través,
como el caso anterior. Las reducciones vamos a tomar el diámetro menor y las llaves de paso va a ser igual al diámetro de la cañería que alimenta el calefón, es decir, va a ser de 19. Ponemos los factores de equivalencia, multiplicamos, obtenemos la longitud equivalente, sumamos y obtenemos la longitud equivalente total del tramo, la que se suma a la longitud de cálculo de ese tramo, que era 20,3, más los 12,2, nos da una longitud final de 32,5 para este tramo. El tramo entre nudos, con el mismo criterio que habíamos adoptado para establecer las longitudes de cálculo, se toma de los tramos alimentados por el más alejado. Y en este caso tomaríamos la longitud equivalente que hemos calculado para el tramo cocina-nudo A, que es el más alejado de los alimentados por que es 33 metros. Luego hacemos el conteo de accesorio desde el calefactor hasta el medidor. Vamos a tener codos de 13 en la cañería de 13, codos de 25, que es la cañería que va del medidor al nudo B, un TA 90 porque el gas que llega hasta el calefactor hace un giro a 90 grados, entonces se lo considera 90 de 25. Reducciones, en este caso se reduce la cañería de 25 a 13, así que se toma un diámetro de 13, y la llave de paso que tiene la misma sección de la cañería, que es de 13. Sacamos la longitud equivalente de cada accesorio, la sumamos y nos da un total de 9. Ese valor lo sumamos a la longitud de cálculo del tramo, que era 14,2, lo que nos da una longitud final para el tramo estufa-nudo A de 23,2 metros. Para el tramo medidor-nudo B vamos a adoptar la misma longitud final del tramo más alejado de todos los alimentados por que sigue siendo el tramo cocina-nudo A. 33 metros es la longitud final que adoptaremos para el tramo medidor-nudo B. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar, o sea, mantenemos las longitudes reales y mantenemos los caudales y reemplazamos las longitudes de cálculo del predimensionado por las longitudes finales que acabamos de establecer, sumándole la longitud equivalente a la longitud de cálculo. Y luego repetimos el mismo procedimiento anterior, que consiste en buscar en la primera columna de la tabla la longitud de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, para el primer tramo tenemos una longitud de cálculo final de cálculo de 33, adoptamos el inmediato superior, que es 34, buscamos el caudal que permita cubrir el caudal que tenemos para ese tramo, y con una cañería de 19 vamos a tener el caudal necesario. Ese mismo procedimiento aplicamos en todos los tramos y vemos que solamente en dos tramos, que es el tramo cocina nudo A y en el tramo nudo A nudo B, cambian los diámetros de cañería. En todos los demás se mantienen los mismos diámetros del predimensionado. No es necesario volver a hacer el cálculo, a pesar de que se han modificado los diámetros de cañerías y que los accesorios están en función de ese diámetro, pero no es necesario realizar nuevamente el cálculo. Una vez que hemos establecido el diámetro final de las cañerías, lo que tenemos que hacer es completar el plano. En el plano debe estar el nombre de todos los artefactos y el tipo de artefacto, es decir, si es de tiro natural o de tiro balanceado. Luego hay que consignar el caudal de gas de cada uno de los artefactos en metros cúbicos por hora. Y finalmente hay que poner en cada tramo el diámetro en pulgadas de la cañería y el material de cañería para cada tramo. El material podrá ser de hierro galvanizado, como hemos puesto acá en el plano, pero también puede ser de hierro negro con pintura epoxi o puede ser de polietileno. O sea,
hay que indicar el diámetro que nosotros, el material que se adopte. Y allí terminaría toda la documentación que es necesaria para luego pedir la habilitación del servicio y la provisión de gas a la vivienda.